Traje un quiz para mostrar este porte sin nombre. Por eso quise mostrarles, pero seguramente que se me ve porque es tan pequeño. Eso por un lado. Miren, los quiz, hay muchos que han perdido puntos. ¿Por qué? Porque han dado en otra sección. Y si no estaba mi firma que yo autoricé, en cero. Eso por un lado. Otra, que hacen un papelito este porte con una letra que tengo que ponerlo a microscopio por poder leer. No puede ser. Entonces, tienen que poner la letra clara y prudentemente de un tamaño que se pueda leer. Eso para los quiz. En el caso del examen, recién estoy terminando, he terminado ayer, sábado, domingo, lunes y martes, para descifrar a quienes corresponden las letras. No pusieron tipo de prueba, o sea, si es clave A o B. Entonces, no colocaron su nombre, ni en la prueba, ni en la tarjeta. Luego, el código equivocado, me aparecía personas que no existen, por lo menos para mí. Entonces, ya decía que el código está equivocado. Entonces, una serie de problemas que hacen que uno pierda. Ya, pasó. Pero, esta fase que viene, es la tercera fase y la última. Ya no nos vemos. Por lo tanto, si es que no colocaron sus datos correctamente, cero. ¿Está claro? O sea, no quiero causarles problemas, porque tampoco me causa problemas. Si no ponen bien sus datos, la máquina no los califica y van a tener cero. Entonces, les ruego que tengan mucho cuidado para... Es que algunos me dicen, es que doctor, me pongo nervioso. Entonces cámbiense de carrera, ¿no es cierto? Porque van a estar nerviosos toda la vida. Frente a todos los pacientes es un problema de estrés. Bien. El examen ha sido sumamente sencillo, lo revisaremos rápidamente. No tienen que anotar, sino esto es para que ustedes sepan, porque no voy a tomar lo mismo. Bien. Cuando la gerencia regional quiere tomar una decisión, pide información a epidemiología, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué constituye, qué atributo de epidemiología es dar información para la toma de decisiones? Es los objetivos, ¿no? Es parte de un objetivo que es brindar información para la toma de decisiones. Ante un brote epidémico, el enfoque epidemiológico, ¿en quién se centra? Lo hemos venido repitiendo repetidas veces. ¿En quién? En la población. Según el modelo de Lalonde, ¿cuál es el factor más importante que está relacionado con la movilidad? Estilos de vida. También lo hemos tomado varias veces. O sea, son preguntas fáciles que deberían ser contestadas. Después, de 10.000 alumnos se hace un muestreo, ¿no? Y se obtiene un promedio de 1,65 m, con más o menos de desviación estándar. Entonces dice, al 95% de confianza, ¿cuál será el número de estudiantes? Si hago la curva normal, 95%, ¿qué me queda para un lado? 2.5. 2.5 de 10.000. ¿Cuánto es? 250. No necesitan calculadora, no necesitan nada. Dice que en mayores, en una población de mayores de 50 años, la mitad eran hipertensos y la otra mitad no. Entonces, ¿quiénes son los expuestos? Los hipertensos. Los que no tienen hipertensión no son expuestos. ¿Qué encuentran? Que hay
80 casos en hipertensos, o sea, en los expuestos. Y en los no expuestos, ¿cuánto queda? 20, porque son 100, 20. 80 entre 20, 4. Ese es el riesgo relativo. El programa de tuberculosis en Camaná hace visitas domiciliarias a una población de 12.000 personas. Y entonces encuentran que hay 100 personas con tuberculosis para este año, pero en el año anterior ya había 2.000. Entonces, ¿qué hago? De esos 12.000 le quito los que ya son enfermos antiguos. Me queda 10.000. Y 10.000 entre 100 es 1%. Así de fácil. Un ejemplo de prevención primaria secundaria. ¿Cuál es? El PSA, ¿no es cierto? Antígeno prostático. Podría ser también antígeno carcinoma embrionario, pero no se usa mucho, da reacciones cruzadas, no sirve mucho para el diagnóstico. Si varios estudios confirman un resultado, ¿cómo se llama eso? Consistencia. Si es uno mordido por un perro y le ponen suero antirrábico, ¿qué contiene el suero antirrábico? ¿Es vacuna? No, es un tratamiento. Entonces corresponde a el diagnóstico precoz y tratamiento complejo. Para establecer el nivel de confianza y el riesgo relativo, se usa en la fórmula el valor de Z, que es 1.96. ¿A qué corresponde eso? Al nivel de confianza. En una población se hace estudios y se encuentra para reducir la tasa de morbilidad. Quiere decir que tomo un valor de una tasa, aplico una intervención y vuelvo a medir. Tengo que comparar esas dos tasas. ¿Qué se usa? Intervalos de confianza, y esto es una medida de asociación. Y para establecer asociación entre peso y talla, ¿qué voy a usar? Coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Y finalmente, si encuentro un chi cuadrado de 5 y una P de 0.025, ¿qué quiere decir? Que cae en la zona de rechazo y por lo tanto hay asociación estadísticamente significativa. Y al último dice, ¿se puede decir que hay diferencia significativa, un nivel de confianza del 90%? Claro, si hay una diferencia del 95, le pongo menos exigencia, 90, también pues hay significancia. Bien, eso es puedes abrir esa cortina hasta la mitad más o menos, para que entre un poco de luz. Ahí está el cordón. Creo que nuestra clase no había terminado el tema de medidas de impacto. Hoy ya no lo vamos a hacer. No hemos hecho medidas de impacto, ¿no? Hasta la mitad, creo. Gracias por asumirlo.
¿Qué son medidas de impacto? O sea, en epidemiología se puede hacer intervenciones. Y estas intervenciones, por ejemplo, una población X no tiene agua potable, entonces sus tasas de incidencia de enfermedades diarreicas es muy alta, ¿no es cierto? Entonces le vamos a aplicar, le vamos a hacer la conexión domiciliaria de agua. Entonces antes de que se instale, que se les dé agua, se hace una medición de la tasa de incidencia. Se le aplica la medida esta que es para prevenir enfermedades. Quiero ver cómo influye el tener agua potable en la salud de esas personas. Es decir, qué impacto en la salud tiene el ponerles agua potable. Entonces, como he medido la incidencia de diarrea antes, tengo que medir después, ¿no es cierto? Esas son medidas de impacto que miden de qué manera han influido en la mejora de la población. Pero estas medidas de impacto se usan también y mayoritariamente para la toma de decisiones. Por ejemplo, yo pido al Congreso que se dé una medida para que todos dejen de fumar, ¿no es cierto? Sería bueno que nadie fume. Pero entonces inmediatamente los congresistas, ¿qué me van a decir? Me van a decir, pero esa medida, ¿en cuánto disminuye la enfermedad? Y yo tengo que decirle. Entonces, si no, no podría ellos tomar una decisión que les va a costar muchos pleitos, mucho rechazo a veces de la comunidad o de las empresas que manejan esto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y es el riesgo atribuible en expuestos, ¿verdad? Entonces, permite cuantificar el exceso de riesgo en dos grupos con diferentes niveles de exposición al factor de riesgo. ¿Se acuerdan cómo era el riesgo relativo? ¿Cómo se calculaba? Incidencia en expuesto partido incidencia en no expuesto. Aquí el riesgo atribuible en expuestos es igual a la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Facilísimo, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo. Esta es la tasa de mortalidad, o sea, cuántos se mueren por ser fumadores. Entonces tenemos ese dato que es 1.8% por mil, esto es por mil, 2 ceritos. Entonces 1.8 por mil. Y en los no fumadores es 0.2 por mil. Entonces, como yo voy a calcular el riesgo atribuible en expuestos, ¿qué hago? Resto la incidencia en expuestos que son los fumadores menos la incidencia en los no fumadores. Y me va a dar 1.6 por mil en expuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el riesgo atribuible solamente al hábito de fumar? Porque los otros pueden morirse y se mueren de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero hay 0.2 la tasa de mortalidad en personas que no fuman. Entonces, en los expuestos en los que fuman está el problema del hábito de fumar más, digamos, la incidencia de mortalidad común por otras causas. Porque una persona que fuma puede salir a la calle y la persona se murió, pero se ha muerto por fumar, ¿no? Entonces hay que quitarle eso. Entonces en este caso, ¿qué significa 1.6? Es lo que solamente se debe al hábito, ya no otros. Por eso se llama riesgo atribuible en expuestos. ¿Está claro? Bien. Si nosotros eso lo llevamos a la población, ¿qué vamos a decir? El riesgo atribuible en la población es igual a la incidencia en la población, ya no solamente en los fumadores, en la población menos la incidencia en no fumadores. Entonces, en la población es 0.6 y en los que no fuman es 0.2. Entonces, ¿cuánto se debe
al hábito de fumar en la población, ya no en los expuestos, ya no solamente en los fumadores. ¿Cuánto se debe al hábito de fumar? 0.4 por kilo. ¿Por qué? Porque hay tres tasas de la población en general. En la población general hay fumadores y no fumadores, ¿no es cierto? Entonces, si le quitamos la incidencia de mortalidad que está debida a todos los otros factores, nos va a quedar solamente lo que corresponde al hábito de fumar, pero en la población. Entonces, el riesgo atribuible poblacional es 0.4 por 1000 habitantes por el hábito de fumar. Este 0.4 por 1000, ¿a qué se debe? Al hábito de fumar. Mientras que esto es en la población de los que no fuman, y estos son los que fuman. Por lo tanto, si le resto, me da el 0.4 que se debe exclusivamente al hábito de fumar. Una incidencia, lógicamente que estos datos son para explicar, no son reales. Pero me está diciendo que un 0.4 por 1000 se muere en la población general por fumar. Mientras que en el riesgo atribuible en expuestos, ¿qué me dice? Esto es que 1.6 por 1000 se muere por hábito de fumar, pero ¿entre quiénes? Entre los que fuman. Mucho cuidado. Uno es en toda la población y solamente el otro es en los que fuman. Pero eso, si yo le digo a un congresista esto, yo sé que algunos todavía no han entendido, menos van a entender los congresistas, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar otra forma para que entiendan. Y eso se llama fracción atribuible en expuestos. Y la fracción atribuible en expuestos es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, lo mismo, pero partido la incidencia en expuestos. ¿Y cuánto me da? Me da un porcentaje. Entonces, 1.8, ¿se acuerdan? Era la incidencia en los fumadores, menos la incidencia en la población general. Y partido 1.8, ¿qué es esto? ¿Cuánto me da? 88%. Eso es porcentaje, no es por 1000. Y entonces, ¿qué me dice eso? Que si a todos los que fuman dejan de fumar, ¿en cuánto se va a reducir su mortalidad? En 88%. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que la mortalidad en los fumadores se va a reducir en 88% si dejan de fumar. Eso es en fumadores. Y también hay fracción atribuible en la población. En forma similar, fracción atribuible en la población es la incidencia en la población, que era 0.6, partido menos la incidencia en no fumadores, partido 0.6. 1% me da 65. ¿Qué le voy a decir al congresista? Le voy a decir que si desaparece el hábito de fumar, la incidencia de mortalidad en toda la población se va a reducir en 65. Entonces, ¿creen que eso es importante? ¿Cómo va a reducir la mortalidad en 65? Entonces, por decir, de 100 que se morían antes, si desaparece el hábito de fumar, ¿cuántos se van a morir? Solamente 66. Entonces es importante. Pero si yo le digo al congresista, ¿sabe qué? La fracción atribuida poblacional es 5%. ¿Ustedes creen que el congresista va a hacer todo el esfuerzo? No lo va a hacer. No, se mueran por fumar. Pero acá no habría sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces estas son las 4 medidas de impacto potencial.
Entonces, vean que en esta fase es investigación epidemiológica. Pero para poder entender algunos conceptos de investigación epidemiológica es necesario tener conocimientos más generales. Y por eso hacemos un repaso rápido de los conceptos generales. Y entonces hablamos de ciencia. ¿Qué es ciencia? Es el conocimiento racional, no es empírico, es racional, cierto o probable. ¿Qué significa eso? O sea, que la ciencia puede tener conocimiento probable, es decir, que de repente sí o no. Es que la ciencia no es rígida. Los conocimientos que tenemos valen para toda la vida, no, van cambiando. Porque si no fuera así, no sería ciencia. ¿Qué se llamaría? ¿Saben qué se llamaría? Dogma. Y el dogma es, por ejemplo, la religión se basa en principios dogmáticos, ¿sí? Es decir, que no van a cambiar nunca. Son conceptos que a priori dicen que esto es cierto y todos tienen que aceptar que es cierto. Y nadie discute que sea falso. Pero en ciencia no. Y entonces en ciencia va cambiando las cosas. ¿Por qué va cambiando? Va cambiando porque el segundo concepto es importante. El conocimiento científico es la representación mental de la realidad, no es la realidad. Y entonces el conocimiento, la representación mental depende de qué? De cada mente, ¿no es cierto? De cada persona. Y eso está influenciado por la tecnología. Lo que antes pudo ser cierto, deja de ser cierto porque se hacen nuevos descubrimientos. Por eso es que la investigación científica tiene, pues, digamos, que hacerse permanentemente, porque si no se hace investigación científica, los conocimientos se quedan ahí y vamos a creer que siempre eso es lo correcto. El conocimiento ordinario se llama sentido común. Ustedes lo van a escuchar en los hospitales. No, a mí me va bien, yo creo que es así, pero sin ninguna evidencia científica. Entonces eso es conocimiento ordinario o sentido común. O sea, acá estamos para aprender ciencia, no para conocimiento. Eso lo tiene la gente que no estudia medicina. Pero ¿cómo se construye la ciencia? Con una metodología. Y esa metodología se llama el método científico. Ustedes dirán, pero ¿yo por qué tengo que aprender esto? A mí no me interesa, yo no voy a ser investigador, yo quiero curar la enfermedad. Pero es que el problema es que para hacer ciencia uno tiene que aplicar el método científico. ¿Y cuándo vas a aplicar el método científico? Cuando tengas cada paciente es un problema, ¿sí? Cada paciente es un problema y hay que abordarlo con el método científico, porque si no, ¿qué podrían hacer? Le ponen una medallita y se da vuelta para aquí, está la enfermedad. No tiene enfermedad. Eso es ciencia. Entonces, el método científico se aplica en todo lo que es el campo científico de las diversas especialidades. La medicina es una de ellas, ¿no es cierto? Bien. Este método científico es el procedimiento que se aplica al ciclo completo de investigación en busca de soluciones al problema de conocimiento. Entonces tenemos un problema y hay que aplicar el método científico para resolverlo. Es un proceso de sistematización del pensamiento. Es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y lingüístico. Entonces, el método es sistematizado, es ordenado, tiene principios, etc. ¿Cuáles son los componentes? Tiene dos componentes el método. Uno es el enfoque del investigador. Hay diferentes formas de abordar los problemas. Por ejemplo, puede ser de forma cuantitativa. Nosotros más usamos el método cuantitativo. Y otros usan más bien el método cualitativo. Otro enfoque.
Y el segundo componente son las técnicas de investigación. No confundan técnicas de investigación con instrumentos de investigación. Un instrumento de investigación puede ser un equipo, es un instrumento, no es una técnica. Puede ser, cuando ustedes han hecho su trabajo de investigación, ¿cierto? Y han tenido su ficha de recolección de datos. Esa ficha de recolección de datos, ¿qué cosa es? ¿Es una técnica o un instrumento? Un instrumento, pero eso lo aplican mediante una técnica, que puede ser una entrevista, puede ser a través del correo, esa es otra cosa, esos son técnicas, pero que utilizan un instrumento. Entonces aquí las técnicas de investigación sirven para recoger, procesar y analizar los hechos de la realidad. ¿Alguien conoce este símbolo? Este símbolo de razón. ¿Qué significa esto? Y esto va en cómo descubrir un problema de investigación. Lo que pasa es que a veces ya están terminando, me buscan, denme un tema para mi tesis. Yo no le puedo dar un tema, el tema lo tiene que tener cada uno. Entonces, ¿qué problema de investigación? Eso también lo tiene que saber. Entonces, el problema de investigación está delante nuestro. La cuestión es saber observar. Cuando ustedes se ponen a estudiar un tema, ¿no? Están estudiando y de pronto, no con la idea de aprenderse de memoria, sino de entender lo que están leyendo. De pronto encuentran un interrogante. Dicen, ¿qué es esto? Revisan o le piden al chat GPT, ¿no? Y le dicen, a ver, ¿por qué es esto? Y el chat GPT le dice, a la actualidad no se conoce. ¿Qué cosa es eso? Un problema de investigación. Si yo estoy trabajando, ustedes cuando ya sean profesionales empiezan a trabajar, si lo hacen rutinariamente van perdiendo el método científico, ¿ya? Comienza a ser una repetición. Pero si están con el ojo atento a cualquier cosa, cualquier interrogante, entonces eso también es para buscar un problema de investigación. Entonces los problemas de investigación están frente a nosotros, hay que saberlos buscar. Estos son los enfoques del investigador. El enfoque cualitativo que usa el razonamiento inductivo y el enfoque cuantitativo que usa el razonamiento deductivo. Puede haber mixto, se usa alguna vez. Nosotros usamos más el enfoque cuantitativo. ¿Entienden lo que es inductivo, deductivo? Eso han dicho, ¿no es cierto? ¿O no les han enseñado? El inductivo es que parte de hechos particulares y llega a una teoría, mientras que el deductivo parte de teorías y confronta un hecho particular, o sea, es al revés. Bien. ¿Qué características tiene el método científico? Es un procedimiento consciente, no es rutinario, es consciente de que estoy haciendo algo y objetivo de la regla. Procedimiento consciente y objetivo de la regla. Tiene principios aceptados universalmente. Por eso las publicaciones que se hacen van para todo el mundo puede leer. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Lo voy a leer rápidamente porque vamos a desarrollar cada uno. Uno es el planteamiento del problema. Esto es lo más importante. El planteamiento del problema es el 50% de la investigación. Construcción de un modelo teórico. Entonces, ¿qué hago? Encuentro un problema, es como que encuentro una figura. Y esa figura, ¿qué hago con esa figura? Comienzo a ponerla en todo el conocimiento teórico. ¿Dónde encaja? Encaja en esto. Entonces, eso es el modelo teórico. Y una vez que lo identifico, lo ubico en el conocimiento teórico general, entonces puedo plantear una hipótesis y los objetivos para desarrollar. Y también las variables.
Luego se hace la deducción de consecuencias particulares, la prueba de hipótesis y la introducción de las conclusiones en la ley. Vamos a ver cada uno de ellos. Planteamiento del problema. ¿Cómo se hace el planteamiento del problema? No es la formulación del problema, es planteamiento nada más. ¿Ya? Entonces tiene que tener un contexto. Y se hace reconocimiento de los hechos. Entonces uno tiene que buscar información de ese problema. Por ejemplo, si el problema de investigación fuera un paciente, ¿cómo sería el reconocimiento de los hechos? ¿Qué tengo que hacer? El examen clínico, ¿no es cierto? Ver la anamnesis, qué síntomas tiene, etc. Hacer el examen clínico, pedir exámenes de laboratorio, etc. Ese reconocimiento de hechos. Y con eso descubro realmente cuál es el problema, qué enfermedad tiene, ¿no es cierto? Entonces ya sé qué enfermedad tiene. Y luego tengo que formular el problema. Luego, más tarde, vamos a ver cómo se formula correctamente un problema. Construcción de un modelo teórico. Entonces aquí se seleccionan factores teóricos. Lo que les dije, toda la teoría está acá, mi problema está pequeñito, lo ubico ahí. Eso es selección de factores teóricos que explican el problema. Luego se hace la hipótesis. ¿Qué cosa es la hipótesis? No es otra cosa que la respuesta al problema. Y finalmente se elabora un esquema de relación. Esto es sumamente importante porque si no se le van cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ese ejemplo tonto que les dijo del color de zapatos y la tuberculosis? Entonces hay que hacer una red de causa-efecto. Entonces, color de zapatos, ¿con qué está relacionado? Con la condición socioeconómica. La condición socioeconómica, ¿qué le dice? Que hay pobreza. ¿Y la pobreza con qué está relacionada? Con hacinamiento, con desnutrición. Y estos factores están asociados a la tuberculosis. Entonces es necesario hacer este esquema, esta red de relación, sumamente importante para hacer el método científico correctamente. Deducción de consecuencias particulares. Entonces, ya tengo el problema, la hipótesis, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, o todavía no la hipótesis, porque esto ayuda a la hipótesis, búsqueda de soporte racional. Es decir, de qué manera hay conocimientos ya existentes de la ciencia que me explican por qué se ha presentado este problema y cómo puede ser explicado y cómo puede ser solucionado. Y también soportes empíricos, ya es ir a la práctica en sí. ¿Qué es lo que puedo hacer para probar esto? La prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis significa que tiene que haber un diseño de la prueba, ¿no? Diseñar una prueba. Hay muchos tipos de pruebas, de hipótesis. Entonces tengo que diseñar cuál es la que se adecua mejor al problema planteado. Luego ejecuto la prueba y elaboro los datos y después se hace la inferencia a la conclusión. ¿Qué cosa es inferencia? Y esto es importante que les diga porque creo que se me pasó, que ustedes tienen que recordar esto. Si ustedes, por ejemplo, hacen un estudio en una población de niños para ver, escolares y adultos, para ver qué prevalencia de desnutrición hay. Entonces no van a estudiar pues a todos los niños del equipo, hacen un muestreo, ¿no es cierto? Y de repente tienen 1000 niños y hacen el muestreo, los examinan todo y determinan qué porcentaje están desnutridos, digamos 20%. Pero ese 20%, ¿en quiénes es? En la muestra de esos 1000. Pero no son 1000, pues, son 30.000 o más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que, cuando termino ya el trabajo, publico y digo, el 20% de los niños escolares de Arequipa tienen desnutrición, ¿podría decir eso?
Recuerden que yo he hecho solamente un grupo, no en todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? Ya saben. ¿Ah? Sí, en la muestra el valor es 20%. ¿Cuánto será en la población general? ¿Ah? ¿Es qué? ¿Cómo? No. ¿Qué tienen que hacer? Intervalos de confianza. Es decir, en la población, a un nivel de confianza del 95%, la tasa o la prevalencia de desnutrición estará en ¿cuánto? En 20 más menos el intervalo que yo considero. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos trabajos de investigación se quedan en la muestra y quieren inferir a la población ese mismo valor puntual. No, en la población no puede ser puntual. ¿Por qué no? Porque hay un error de muestreo. Entonces, en la población debe estar entre tal y tal valor, ¿no? Lógicamente al centro el valor que nos da. Entonces, eso es inferencia. Entonces, ¿qué es inferencia? Es extrapolar. Es inferir cuál es el valor en una población a partir de qué? De un valor en la muestra. Eso es inferencia. Y el quinto punto es la introducción de las conclusiones a la teoría. Entonces, esto tengo que publicar. Y para publicar lo que he encontrado, tengo que comparar las conclusiones a las que he llegado en el estudio con las predicciones que hice. En otras palabras, comparar mis resultados con la hipótesis. Yo decía que la hipótesis es tal es el efecto, y en las conclusiones resulta que no. Pero si es sí, está perfecto, ¿no es cierto? Pero si no, ¿qué tengo que hacer? Reajustes del modelo. Algo va a fallar. No quiere decir que el trabajo esté mal hecho, sino que la hipótesis fue mal planteada. Es lo mismo que pasa en los pacientes. Un paciente viene con un problema de salud. Ustedes lo identifican, lo plantean, cuál es el problema que tiene ese paciente y plantean la hipótesis. ¿Qué cosa es la hipótesis? ¿Cómo se conoce la hipótesis en el estudio de un paciente? ¿Cómo se llama? Ya han dicho semiología. Entonces se llama diagnóstico diferencial. Mi hipótesis que tiene tal enfermedad, pero puede ser esta otra, ¿no es cierto? ¿Y cómo prueba que su hipótesis es correcta? ¿Cómo? ¿Ah? No. Los exámenes auxiliares son auxiliares. Ayudan a hacer la hipótesis, no para probar. O sea, quiere decir que ustedes hacen un diagnóstico en un paciente y después van al laboratorio y le piden análisis para saber si está correcto lo que ustedes están viendo, ¿no? Entonces mejor que se vaya de frente al laboratorio. ¿Sí o no? Los exámenes auxiliares son una ayuda, son auxiliares para llegar a una hipótesis. Ya tengo la hipótesis. ¿Cómo pruebo que esa hipótesis es correcta? Ese diagnóstico es correcto. Dando tratamiento. Dando tratamiento. Le doy tratamiento. Y si el paciente se cura, ¿cómo fue la hipótesis? Correcta. Y si no se cura, fallé la hipótesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reajustes del modelo. Volver a examinar, volver a hacer otros exámenes y proponer una nueva hipótesis. ¿Se dan cuenta? Y nuevamente se tiene que probar. Entonces, este es el reajuste del modelo. Y después de todo, cuando se publican sugerencias del trabajo integral. ¿Qué quiere decir eso? Las recomendaciones. Y eso es lo que yo les decía. Si ustedes quieren buscar temas de tesis, revisen tesis en recomendaciones. Porque en la recomendación dice, haz
Recomendamos que se haga un estudio, pero con otro tipo de población. Recomendamos que se haga el estudio, pero con otro método, otra técnica de análisis. Y ahí está, ustedes leen eso y ahí están los temas que quieren para investigar. Todas las tesis ponen recomendaciones. Estos son instrumentos de recolección de datos. ¿Qué instrumentos tenemos? Por ejemplo, los formularios. ¿Qué son los formularios? No es otra cosa que la ficha de recolección de datos. Videos. ¿Es un instrumento de recolección de datos? Ahora se usan mucho los videos. Equipos tecnológicos. Un tomógrafo, un micrógrafo. Son equipos tecnológicos que nos permiten recoger información. Y equipos de medición. Antes era lo más importante, no había muchos equipos tecnológicos. Por ejemplo, para medir concentración, toda la analítica que se pide al paciente utiliza equipos de medición, concentraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Medición de anticuerpos, todo. Entonces son equipos de medición. Técnicas de recolección, esto es otra cosa. Entonces las técnicas son la observación. Esta es la técnica más antigua y que no deja de tener vigencia, ¿no es cierto? ¿Has oído hablar de Newton? Descubrió la ley de la gravedad. ¿Y cómo? Utilizó equilibrios, ¿cierto? Una manzana le cayó en la cabeza y lo despertó, ¿no es cierto? Eso es, ¿qué cosa? Observación. La observación es una muy buena técnica de recolección. Puede ser participante, ¿sí? Como Newton, pero puede ser no participante, es decir, que hago la observación a través de otros equipos, otro tipo de tecnología, pero igual se hace la observación. Entrevista. La entrevista, ¿qué significa entrevista? La relación entre el investigador y el sujeto de investigación, directa. Y la entrevista puede ser estructurada o no estructurada. ¿Cuándo es estructurada? Cuando el investigador lleva un formulario ya hecho, con preguntas. Entonces, a cada paciente o a cada sujeto de investigación le hace preguntas. ¿Podría ser que yo le envío por correo las preguntas? ¿Sí o no? Sí, ahora sí usé eso. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Ya no es entrevista, porque yo no lo voy a ver. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama cuestionario. El cuestionario entonces es otra técnica, que puede ser enviada por correo o por otra forma. Entonces es otra forma. Pero la entrevista es de persona a persona. Y la no estructurada, ¿cómo es? Es que el investigador se pone a conversar con el sujeto de investigación, conversa y le va sacando datos, pero no en el orden como en la estructurada que ya tiene las preguntas hechas. Entonces, ¿cuál será mejor? Depende, ¿no es cierto? Primero, a ver, una estructurada es más fácil para tabular. Yo puedo tabular los datos fácilmente, porque a todos les he preguntado lo mismo, pero pierde profundidad, mientras que la no estructurada, el investigador puede entrar a detalles que no estarían en una estructurada, pero es más difícil de tabular, es muy complicado tabular esos datos. Bien, recolección documental. Esto hicieron sus compañeros, ustedes están haciendo una investigación, algunos están haciendo documental, pero en la pandemia todos hacían documental. ¿Por qué? Porque no podían ir a entrevistarse ni cosa por el estilo. Entonces, ¿qué significa documental? Que analizan documentos. ¿Qué son documentos? Pueden ser historias clínicas, otras veces son publicaciones en la página de revistas, en la página web. Es decir, esta técnica ya mucho más sofisticada se llama metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis?
que recojo información de muchos trabajos sobre un tema y los analizo en conjunto. Pero ahí no es que yo voy a analizar solamente los resultados, ¿no? Tengo que tener la base de datos de cada investigación. Tengo que escribirle al autor que me mande su base de datos. Entonces junto y lo que hago es tener, en lugar de 100 pacientes, 1000 pacientes. Porque uno estudió 100, el otro 200, el otro 50, etc. Pero tengo que tener toda la base de datos. Pero eso es un estudio documental, ¿no es cierto? Recolección de especies. ¿Quién hace eso? Los biólogos hacen recolección de especies para tipificarlas, para estudiarlas. Y el examen clínico. ¿Quién hace el examen clínico? ¿Quién hace? El médico veterinario. ¿Sí? Por eso su carrera, ¿cómo se llama? ¿Su carrera? ¿Cómo se llama la carrera que están haciendo ustedes? Humano, para diferenciar de la medicina veterinaria. Bien. Ahí, finalmente, la medición experimental. Eso ya obedece a estudios experimentales que lo vamos a ver. Pero todos los estudios experimentales tiene que estar presente el investigador. Y no solo tiene que estar presente, sino que el investigador introduce una intervención. Para que sea experimental tiene que haber intervención deliberada del investigador para modificar los hechos. Eso también lo vamos a revisar. Investigación científica, entonces, ¿qué cosas? Entonces hemos visto que es ciencia. ¿Qué es ciencia? El conjunto de conocimientos, ¿no es cierto?, obtenidos por el método científico. ¿Qué es el método científico? Una metodología ordenada, sistematizada, etcétera, para recoger información de la realidad. ¿Y qué es la investigación científica? Es la forma de obtener conocimientos acerca del mundo que lo rodea. ¿Y cómo se hace la investigación? Es decir, es un procedimiento lógico, mental, racional, objetivo, para planear y resolver un problema de investigación. ¿Cuáles son las etapas de la investigación? Lo vamos a mencionar rápidamente. El ámbito, problema, la hipótesis, los objetivos. Todo esto ya conocen, ¿cierto? Han hecho su trabajo de investigación. Ámbito, problema, hipótesis, marco teórico, variables, que tienen que hacer la operacionalización de variables, metodología, diseños de estudio, universo, muestra, instrumentos, procedimientos o técnicos, plan de tabulación de datos. Todo eso es la planificación. Luego viene la ejecución, recolección de datos, presentación de datos, análisis e interpretación de la información, conclusiones y recomendaciones. Y en tercer lugar, preparación y presentación del informe. ¿Qué es el diseño? Es el plan que se hace el investigador para recoger hechos, para confirmar la hipótesis. Es un plan, pero el diseño tiene varias partes. ¿Cuáles son los elementos del diseño? El tipo de hipótesis, el tipo de estudio, el manejo de las variables principales y extrañas, los sujetos de estudio, si son, cuántos son, quiénes son, plan de recolección de datos, cuántos son, qué cosa es una muestra, ¿no es cierto? Es calcular la muestra, tamaño. ¿Cómo hago en un proyecto quiénes son los que entran al estudio? ¿Cómo se llama eso? Criterios de inclusión y exclusión. Entonces, estamos yendo rápido porque ustedes ya conocen, solamente un punto de eso. Tipos de hipótesis, esto lo vamos a hacer más complejo, acá está muy general. Solamente para decirles lo siguiente, que los estudios descriptivos a veces no requieren hipótesis,
Porque si yo voy a determinar la prevalencia de una enfermedad en la población, ¿cuál sería la hipótesis? Que es 10% o 20%, es adivinar. No, por eso no se usa mucho. Aquí sí se utiliza propiedad, son hipótesis asociativas. Quiere decir que voy a encontrar asociación entre uno y otra variable, pero no hay relación de dependencia. Quiere decir que una no influye en la otra. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio de prevalencia de resfrío común y puedo encontrar que hay una asociación entre el sexo. Los varones están más enfermos que otros, pero es una asociación que no tiene una explicación precisa. Entonces, no necesariamente depende de ser varón para tener la enfermedad. Entonces, hay asociación, pero sin relación de dependencia. Y la otra es la asociación con relación de dependencia, que ya son hipótesis explicativas, que explican un fenómeno, por qué se produce. ¿Cómo hacemos el manejo de las variables? Pueden ser principales y extrañas. Entonces, ¿cómo hago para separar las variables? Porque yo necesito trabajar solo con las principales. Las extrañas me confunden. Entonces tengo que eliminar. ¿Cómo puedo eliminar las variables extrañas? Por ejemplo, si yo hago un estudio, la edad podría ser una variable extraña que me está confundiendo. Entonces, ¿cómo hago para que la edad no esté dentro de mis datos? Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Todos son de la misma edad. Y al hacer que todos son de la misma edad, se acabó esa, ya no es variable. Entonces la elimino de esa forma. Entonces, pero otras veces es con control experimental. Por ejemplo, si yo quiero probar una droga que puede producir hipoglicemia, por ejemplo, entonces, ¿qué hago? Puedo hacer experimentalmente. ¿Cómo? Consigo ratitas, ¿no es cierto? Pero esas ratas tendrán que ser unas negras, otras blancas, no. Todas son blancas. Todas son de la misma camada. O sea que genéticamente, edad, todo es igual. Entonces, pero para estar más seguro todavía de ello, digamos que tengo 20 ratas, ¿y qué hago? Pongo 10 en un grupo y 10 en el otro grupo. ¿Y cómo elijo? Yo digo, esta ratita la pongo acá, esta no. A cada uno le pongo un número y hago un sorteo aleatorio. Y entonces, por sorteo entran estos a este grupo. Con eso ya estoy seguro de que no hay diferencias en ninguna variable. Entonces, ¿cuál va a ser la única variable que va a influir en los resultados? La droga que le voy a administrar. Entonces, eso es control experimental. Y en el otro no es experimental, pero es clasificatorio. También lo vamos a ver después. Pero hay otro que es la definición operacional que ya la conocen: nominal, ordinal, intervalo, relación. Vamos a ver nuevamente esto con más detalle. Acá está. ¿Cómo controlamos estas variables? Una, clasificatoria. Es lo que les he explicado de la edad. Yo ya clasifico en mi grupo de estudio, el grupo control, todos de la misma edad, se anuló la edad. O sea, todo eso es clasificando. Experimentales, ya les hemos dicho, el ejemplo de las ratitas, que son exactamente iguales. Pero hay otras que no son experimentales. ¿Saben cómo se llama eso? El análisis multivariable. Es una técnica estadística que no se puede hacer a mano. Es una máquina la que tiene que hacer. Es un programa especial. Análisis multivariable. ¿Qué hace el análisis multivariable? Es que tanto el grupo de estudio como el grupo de control tienen 30 variables. Y entonces, ¿qué hace? Este programa analiza variable por variable, pero ajustando las demás variables para que no influyan. Es decir, tengo 100 pacientes. Quiero anular todas las variables. Entonces, ¿cómo las anulo? Estadísticamente, o sea, con el programa.
hago que sean iguales, ¿no es cierto? Es la manera de eliminar las variables. Entonces, todos los que tienen variables los voy cotejando y hago igualdad de todo, menos la variable que estoy estudiando. Cuando hago el estudio de la otra variable, todas las otras las igual, menos esa otra que estoy estudiando. Entonces me va a dar resultados únicamente debidos a la variable de estudio y las demás están ajustadas, están igualadas. Lógicamente que se pierde información, sí, pero estoy seguro de que no ha influido uno en otro. Porque si no, es una confusión terrible. Porque el resultado de un factor puede estar influido por la edad, por el sexo, por la procedencia, etcétera. Entonces lo que hacen, por ejemplo, para anular la procedencia, ya pongo la variable en estudio y toda la procedencia tiene que ser todos del mismo lugar. Si es de otro lugar, ya lo repito. Eso hace la máquina. Eso se llama análisis multivariable. Para la recolección de datos, ¿cómo se hace? Pueden ser fuentes directas o indirectas. Por ejemplo, si trabajo con historias clínicas, ¿qué será? ¿Una fuente directa o indirecta? ¿Ah? ¿Directa? ¿Tú has dicho todas las historias? Entonces, indirecta, porque uno no las hace. Cuando el investigador interviene, esas son fuentes directas. Entonces, si el investigador está recogiendo todos los datos, quiere decir que eso es directo. Pero si yo recojo información de libros, de revistas, de historias clínicas o de datos que están en otro sitio, esas son fuentes indirectas. Técnicas de instrumentos, ya hemos visto esto, la observación, la entrevista, el examen, la recolección. Eso ya lo hemos visto. En el plan de recolección tenemos también que ver si son estudios, vamos a recoger en forma transversal o longitud. ¿Cómo es en forma transversal? Se dice en un momento dado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ejemplo que les di de desnutrición en escolares de Arequipa, ¿cómo sería transversal el estudio? Puede ser en un momento, puede ser, traigo los 1000 alumnos acá y hoy en este momento tengo que hacer, no va a demorar de repente 2 meses, 3 meses en hacer el estudio de todos los niños. Entonces, no es exactamente, no es literal el hecho de un momento. ¿Qué significa? ¿Cuál es la forma más segura de expresar esto? Que cada sujeto de investigación solo tiene una medición. ¿Ya? Puede haberse hecho ayer, hoy día o mañana, pero una sola medición a cada paciente. Eso es un estudio transversal. ¿Y cómo es longitudinal? Que tiene que tener 2 o más mediciones. Entonces hago una medición ahora, pasa un tiempo, hago otra vez, pero la misma medición en el mismo paciente. Entonces es un estudio longitudinal. Es una forma de recoger datos en forma longitudinal a través del tiempo, 2 o más mediciones. Más bien estos procesos de la enfermedad que siempre hay que estudiar en la investigación científica, porque la enfermedad y la salud no es permanente, va cambiando. Y esto ya ustedes conocen, ¿no es cierto? Los factores que... Entonces, aquí hemos terminado esta parte, pero vamos a puntualizar un poco más de la investigación científica. Esto ya lo hemos visto. Es la investigación científica, es la forma de obtener conocimiento acerca del mundo. Etapas. Acá vamos a concretizar cuáles son las etapas de la investigación. Planificación, ejecución, preparación y presentación del informe.
¿Qué les recuerda esto? Los trabajos que han hecho, ¿no es cierto? En la primera fase, ¿qué han hecho? La planificación. ¿Cuál es el producto de la planificación? El proyecto. Luego viene la ejecución, que han hecho la fase que acaba de terminar. ¿Y qué viene ahora? Preparación y presentación del informe. Esas son las etapas de la investigación. O sea, exactamente como ustedes han hecho en sus trabajos de investigación. Entonces, la planificación contempla aspectos teóricos y metodológicos, qué investigar, cómo investigar, o encontrar problemas de investigación. Aspectos organizativos, quiénes van a hacer, quiénes van a participar, quién se ocupa de una parte, quién se ocupa de otra parte. Temporales, en qué tiempo lo voy a hacer, y finalmente económicos. ¿Por qué? Porque toda investigación cuesta. Hay que saber cómo se subvenciona. Entonces, ¿qué es el proyecto de investigación? Es el documento resultado de la planificación. Y el diseño de la investigación es la propuesta metodológica. ¿Cómo estoy diciendo que voy a hacer esta investigación? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces, esto también ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero ahora vamos a intentar. ¿Qué es el ámbito? Y esto es una cosa interesante, porque en las tesis que les piden en la facultad, dice, escribe el ámbito del estudio. Y entonces todos los chicos cuando empiezan a hacer ustedes, me buscan. ¿Qué cosa es el ámbito? ¿Qué es el ámbito? Es el momento en el que se lleva a cabo la investigación, el escenario en que se da una realidad y la población que está involucrada en el problema. ¿Se acuerdan que yo les dije en la epidemiología de 3 variables importantes? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Uno, tiempo, lugar y personas. Y eso es eso. El ámbito es eso. Es el momento en que se lleva a cabo la investigación. ¿Qué es eso? Tiempo, el momento. El escenario en que se da una realidad. ¿Qué cosa es eso? Lugar. Y la población que está involucrada en el problema. ¿Qué es eso? Personas. O sea, las 3 variables que se dan, se tienen que discutir. No se olviden, les van a pedir. Entonces se acuerdan las 3 variables epidemiológicas. Y de acuerdo a eso contesto. Ese es el ámbito de estudio. Vamos ahora a trabajar un poco esto. El cáncer de piel en Arica. ¿Es un problema de investigación, sí o no? ¿Sí? Sí. No es un problema. Es un tema. Ese es un tema, no es un problema. Vamos a poner otro ejemplo. Las complicaciones de la diabetes en Arequipa. ¿Qué es eso? ¿Es un problema de investigación? Tampoco. Esto es un área problemática, nada más. Pero, si yo le pongo, ¿qué características clínico-epidemiológicas actuales tienen las complicaciones de la diabetes en adultos mayores de Arequipa y cuáles son los principales factores de riesgo relacionados con su desarrollo? ¿Es un problema? ¿Sí o no? Ahora sí es un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en interrogante, porque tiene variables. ¿Cuáles son las variables? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué variables se encuentran en este problema de investigación? ¿Qué dices? A ver, dime una variable. A ver. Factores de riesgo, ya es una variable. ¿Qué otra variable? ¿Ah?
Complicaciones de la diabetes, pero no por las complicaciones tal cual, sino características clínicas y epidemiológicas. Eso, ¿qué más? ¿Hay otra variable? Adultos mayores, ¿será variable? No, porque todos son adultos mayores. El estudio se va a hacer en adultos mayores, entonces eso no es variable. Listo. Entonces ya tenemos planteado un problema. Entonces hay que distinguir una situación problemática, la diabetes área problemática, complicaciones de la diabetes y el problema. ¿Cómo podemos encontrar problemas de investigación? ¿Qué nos orienta a identificar un problema? Mira, esto es vacíos en el conocimiento. Si ustedes están haciendo un trabajo, revisando una bibliografía, y hay un vacío, algo que no se conoce, entonces es un problema de investigación. Otra forma, insuficiente conocimiento. Ya, todo se conoce hasta cierto nivel, pero quiero saber un poco más de esto. ¿No se conoce? Otro problema de investigación. ¿Cierto? Contradicciones. Quiere decir que unos autores dicen una cosa y otros autores dicen otra. Entonces es un motivo de investigación. Necesidades operativas. ¿Se acuerdan ese artículo que les mostré de Chagas y Lismani para el diagnóstico por inmunofluorescencia? ¿Cómo surge esa investigación? Porque no tenía la cepa de Lismani y utilizo las cepas el T-Cruci para las dos pruebas. Entonces, ¿por qué usé cosas indebidas? ¿No es cierto? Porque cada enfermedad tiene su diagnóstico con sus cepas que debe usarse para Lismani. Es que no había y no podía conseguir. Y eso me obligó a hacer otra cosa y identificar otros elementos importantes que eran patrones de coloración diferentes, ¿no? Entonces, esas necesidades operativas. Tengo un amigo que hace muchos años estaba fabricando ELISA para el diagnóstico de leishmaniasis. Estábamos en la época de Alan García, en la época que no había cómo conseguir cosas, eran muy caras o no había. Y entonces, cuando se hace el método de ELISA, se hacen pocitos y se pegan las proteínas del parásito como antígenos. Después se pone el suero que tiene anticuerpos y después se pone el colorante. Pero cuando uno pega las proteínas del parásito en estos pocitos se pegan eléctricamente, las proteínas tienen carga negativa y la placa tiene carga positiva, entonces se une. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay sitios que se quedan huecos, que no pegan la proteína, o sea, la proteína del parásito, y eso puede dar falsos positivos. Entonces se usa albúmina, y la albúmina rellena todos esos huecos para no existan falsos positivos. Entonces, no había albúmina en el mercado, o si había era carísimo. Entonces, ¿saben qué hace este amigo, que era inmunólogo? Utiliza en esa época para la gente muy pobre, porque la leche Gloria era carísima o no había. Entonces el Estado comienza a producir unas bolsitas de leche en polvo. Se llamaba leche Enzi, era su nombre. Y él agarra esa leche Enzi, que costaba 50 centavos, muy barata, o la regalaba, y eso utiliza en vez de albúmina. Y con eso tapa todo lo que presentó ese trabajo a nivel mundial y se ganó un premio. Y se llevaron al pajarraco, porque así le decíamos, a Estados Unidos, y ahí se quedó. Por una cosa tan sencilla, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eso? Necesidades operativas. Le faltaba un redactor. Condiciones de tiempo y lugar. Este es otro detalle para buscar investigación o hacer investigación científica. ¿Han oído de Carlos Monge? ¿Quién es Carlos Monge?
No conoce. Nunca. A ver, busquen en su celular. Carlos Monge. ¿Quién es Carlos Monge? La ventaja ahora de la información. No. Monge Medrano. Médico investigador. ¿Y qué me investiga? ¿Cuáles son sus temas de investigación? ¿Ah? Mal de montaña crónica. O sea, lo que hace, incluso tiene un instituto en Cayetano que se llama el Instituto de Medicina de Altura. Entonces, ¿qué hizo este médico? Se vuelve famoso a nivel mundial. Todo lo que se hace en la costa, que todas las grandes ciudades son costa, él lo estudió en la altura. Por ejemplo, la hemoglobina en la altura. ¿Cómo es la hemoglobina en la altura? Hay hiperglobulina, ¿no es cierto? Hay hiperglobulina. ¿Qué cosa más? Estudió cómo se produce, cómo se desarrolla el tórax de una persona de altura. Son los que tienen el pecho ancho, ¿no es cierto? Todos esos estudios, hormonas, constantes, analítica en general, o el estudio de las personas también en altura. O sea, todo lo que se hace acá, él lo mismo lo hizo en altura. Y crea una base de datos importante de medicina de altura. ¿Y para qué ha servido la medicina de altura? ¿Saben? ¿Quién ha utilizado su conocimiento? Para los viajes al espacio, la NASA. Porque ahí hay baja de presión. Y entonces falta de oxígeno. Entonces, eso era importante para sus conocimientos. Y entonces se hace famoso este tipo. Solamente porque, ¿qué cambió en todas las investigaciones? El lugar, nada más. Ahora, el tiempo también, porque si hubo una investigación hace 20 años, eso mismo lo puede hacer ahora, cambiando los datos. En Cayetano, por ejemplo, hicieron un trabajo muy bonito en una comunidad nativa de la selva. Fueron una comunidad nativa muy aislada de la cultura occidental y les tomaron muestras de heces y encontraron prevalencia de parasitosis propias de selva, por supuesto. Pero encontraron pues bajísimas las prevalencias, ¿verdad? No era como en todas las ciudades de selva. Entonces, bueno, tuvieron esos datos, los dejaron ahí y después de 10 años a alguien se le ocurrió, ¿qué tal si volvemos a esa comunidad para ver qué ha pasado? Regresaron, hicieron las muestras igual, el examen exactamente igual todo, y encontraron que todas las prevalencias ya eran iguales a todo el resto de las ciudades. Entonces, comenzaron a investigar cuál era la diferencia de hace 10 años a ahora. La única diferencia era que había ido un profesor. El Ministerio de Educación envió un profesor de primaria para que enseñe a leer a los niños de esta comunidad. Y entonces, esta comunidad tenía una costumbre ancestral. No tenían baño, no tenían letrina, porque en Selves hacer una letrina es una locura. ¿Por qué? Porque el agua sube y se inunda todo. Por eso no han visto las chocitas con palos, porque el agua sube en época de lluvia y entonces las letrinas ya no sirven. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían un tronco de árbol echado cerca, un poco alejado de la población de donde estaban todos. Lo echaban el tronco ese ahí, y cuando querían ir a defecar, ¿qué hacían? Todos caminaban, llegaban al tronco, se subían al tronco, se daban la vuelta y defecaban. Nadie pasaba el tronco. Pero vino este profesor, ¿y qué hace este profesor? Con su familia, porque tuvo que ir con su familia. No respetaron eso. Y ellos iban a defecar por cualquier sitio del bosque. ¿Dice? Y entonces hicieron el estudio incluso de la búsqueda de huevos, de áscaris, de picocéfalos, etc. Y todos estaban relacionados a la vivienda del profesor. O sea, el profesor que tenía que ir a enseñar educación
más bien rompió las reglas de un conocimiento ancestral que teníamos. Entonces, el tiempo es necesario para volver a repetir una investigación, ¿no es cierto? Listo. Criterios del problema de investigación. ¿Qué criterio tiene que definirse? Siempre tiene que haber relación entre variables, ¿sí? Hemos dicho que tiene que haber variables. Se hace en forma de pregunta. Posibilita la prueba empírica de las variables y expresa una dimensión temporal y espacial. Objeto del estudio. Es el propósito del estudio. Muchos hablan del propósito del estudio. En realidad viene a ser un poco como un resumen, o más que un resumen, una unión de todos los objetivos. Eso es el propósito. Algunos utilizan el término propósito estadístico, que es más fácil entendible. Por ejemplo, ¿qué propósitos estadísticos puede haber? Por ejemplo, lo más simple es determinar una prevalencia, una frecuencia. Eso es un propósito estadístico. Comparar dos valores. Entonces, comparación de tal cosa, de tales tasas, etc. Ese es otro propósito. Correlacionar los datos. Ese es otro propósito estadístico, ¿no? Y entonces, eso es el propósito. Pero aquí está en forma más general. Es el objeto del estudio y la intención de identificar o de resolver. Entonces, algunos trabajos les piden el propósito del estudio. Por ejemplo, acá. ¿Cuál es el propósito del estudio? Es encontrar las características clínicas epidemiológicas actuales de las complicaciones del diabetes en adultos mayores y sus factores de riesgo en el contexto de la región. O sea, es lo mismo del problema, ¿sí? Pero ya no expresado en pregunta, sino es el tema, ¿no? Que eso es el propósito del estudio, establecer las características clínicas de las complicaciones. La hipótesis. Ya hemos hablado que hay hipótesis de acuerdo al tipo de estudio. Hay hipótesis en estudios descriptivos que no necesariamente tienen que escribirse, ya se entiende. Analíticos, sí, acá ya está asociando, la hipótesis relaciona variables. Y experimentales que ya sirven para establecer causalidad. Entonces son tres tipos de hipótesis. Cada estudio tiene un tipo de hipótesis. Entonces, ¿qué es la hipótesis? Es la respuesta teórica al problema. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Eso es lo que. En general, la hipótesis es la respuesta teórica al problema. Tipos de hipótesis descriptivas. Entonces, si el estudio es de tipo descriptivo, acá tenemos la hipótesis. Anticipa el tipo de variable que se espera encontrar en el fenómeno. Explicativa, se explica de por qué se relacionan entre sí las variables. ¿Cuál es la explicación de esta asociación? Correlacionales, cuando se establece asociación estadística, y de causalidad, que va a establecer que una es causa y otra. Entonces, en la hipótesis, ¿qué voy a decir? Esta variable independiente influye en la variable independiente X. ¿Cuáles son las funciones de la hipótesis? Son guías de la investigación, me ayudan a dirigir la investigación, favorecen la descripción y la explicación, permiten la prueba de las teorías y ayuda a sugerir o generar teorías. Objetivos. Son resultados intermedios que se desea obtener para la respuesta final al problema. Por ejemplo, ¿cuáles serían los objetivos en el problema que les he planteado de complicaciones de la diabetes? ¿Qué dicen?
¿Cuáles serían los objetivos para ese problema? Establecer. Acá está. Determinar las características clínicas y epidemiológicas actuales de las complicaciones de diabetes. Es el primer objetivo. Si yo quiero estudiar qué factores de riesgo determinan las complicaciones, porque a ver, ¿de dónde surge este problema de investigación? Es importante definir eso. Por ejemplo, yo me doy cuenta que en Arequipa las complicaciones de la diabetes es muy alta, por decir, 30%. Reviso la bibliografía y encuentro que en Estados Unidos es 3%, que en Europa es 4%, etc. Y entonces, acá, ¿por qué es 30%? ¿Es un problema de investigación? Sí, claro. Y entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tengo que examinar? Primero tengo que tener un grupo de estudio. Todos son diabéticos, todos son adultos mayores, por lo tanto no son variables, pero me sirven para hacer grupos. Entonces, pacientes que todos son adultos mayores, pero en un grupo voy a hacer pacientes diabéticos que no tienen complicaciones, y en el otro grupo pacientes diabéticos que sí tienen complicaciones. Entonces, mi variable, ¿cuál es? Las complicaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver qué complicaciones tienen. Entonces, determino las características clínicas y epidemiológicas de esas complicaciones. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, ¿qué va a hacer? Precisar cuáles son los principales factores de riesgo para esas complicaciones. ¿Cómo determino cuáles son los principales factores de riesgo? Porque hay unos factores que están presentes. Si están presentes un factor que está presente en el grupo de diabéticos que tienen complicaciones y en el grupo de diabéticos que no tienen complicaciones, en los dos está por igual un factor. ¿Qué significa? ¿Es un factor de riesgo o no? No. Pero si en los diabéticos con complicaciones es un factor predominante y en los diabéticos que no tienen complicaciones está muy poco, ¿qué quiere decir? Que hago la comparación, hay diferencia y por lo tanto es un factor de riesgo. Entonces eso es lo que se hace. Precisar cuáles son los principales factores de riesgo asociados al dicho. ¿Para qué sirven los objetivos? Igual que la hipótesis sirve de guía para el estudio. Determina límites y amplitudes del estudio. Esto es importante, porque si yo ya tengo mis dos objetivos, solo me dedico a eso. Y a veces, ¿qué sucede? Cuando están investigando algo, ven algo que aparece por ahí y dicen, ay, ¿por qué no lo agregamos al estudio? Ya, agregámoslo. Lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha preparado, todo lo que se ha planificado, es para esos objetivos, no para otros. Entonces, es mejor que si yo encuentro algo que pudiera estudiar, muy bien, lo guardo y lo estudio aparte. Es mejor así. Orienta sobre resultados eventuales y determina las etapas del proceso. ¿Cuáles van a ser las etapas del proceso? Primero, determinar las características clínicas y epidemiológicas de la complicación. ¿Y cuál es el segundo paso? Establecer factores de riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces me guía los objetivos, lo que tengo que hacer. ¿Qué criterios tienen los objetivos? Primero, dirigidos a elementos básicos del tratamiento. Deben ser medibles y observables, claros y precisos. Tienen que tener un orden metodológico. Primero es uno y después el otro. Se expresan en verbos en infinitivo. Entonces, las características de los objetivos. Entonces, además, tienen objetividad, especificidad, contrastabilidad empírica, tener solución, claros y precisos, observados empíricamente, en relaciones a las variables de estudio y expresados en forma de pregunta y con verbos en infinitivo. Finalmente, ¿cómo se hace una introducción? En la introducción de un trabajo, ya para lo que están haciendo ustedes, porque ya están redactando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ponen en la introducción? En la introducción empieza con la contextualización del tema.
O sea, si estamos estudiando la diabetes, tengo que decir eso, ¿no es cierto? Es decir, la importancia. ¿Será importante el estudio de la diabetes? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muy bien, porque es una enfermedad frecuente, ¿no es cierto? Si fuera una enfermedad rarísima, ¿tendrá importancia? No tanto, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que detallar. Entonces, explicar cómo es la diabetes en nuestro medio, etcétera, etcétera. Y después viene la relevancia, que a veces es casi lo mismo. A veces unos no usan esto, sino solamente importancia. Otros, esto es la pertinencia, es decir, qué tan importante es la investigación para solucionar ese tema. Eso es lo que hay que mencionar. Y lo otro que sí voy a ir es la justificación del estudio. Cuando ustedes presentan un proyecto y que quieren que se lo subvencione, lo que revisan es la justificación. Es decir, ¿para qué va a servir eso? ¿Para qué pongo mi dinero si no sé para qué va a servir lo que están investigando? Entonces eso hay que explicar. Por ejemplo, en este problema que he planteado, ¿cuál sería la justificación? Que voy a encontrar factores de riesgo. ¿Y para qué me van a servir esos factores de riesgo? Para proponer medidas preventivas, ¿no es cierto? Y disminuir la tasa o la prevalencia de esa es la justificación. O sea, la importancia es de forma general, pero la justificación es para qué va a servir esto, qué va a solucionar el estudio con sus resultados. Y luego viene pues ya acá el planteamiento del problema, la formulación del problema y el objetivo del estudio y la estructura del trabajo, o sea, el método. Y eso es todo. Esto ya lo escuchamos.